Introducción. La clase desarrolla qué es el CAP, por qué es obligatorio para algunos conductores profesionales, el precio y las implicaciones en la gestión de la flota. ¿Qué es el CAP? ¿Cuándo es obligatorio el CAP de mercancías y viajeros? El certificado de aptitud profesional CAP constituye un requisito obligatorio para aquellos individuos que conducen vehículos pesados en el ámbito profesional en España, la Unión Europea, Suiza o Noruega. Es importante destacar que este curso no sustituye al permiso de conducir, sino que se presenta como un complemento formativo. En España se entrega una tarjeta especial. En otros lugares de Europa se añade el código 95 directamente en el permiso de conducir. Se requiere para camiones de más de 3.500 kilogramos, autobuses o autocares de más de 9 plazas. El CAP es obligatorio desde el 11 de septiembre de 2008 para conductores de autobuses y desde el 11 de septiembre de 2009 para conductores de camiones y tráileres. Sin este certificado, el conductor no puede realizar transporte profesional, aunque tenga el carnet correspondiente. La competencia sobre los exámenes es de las comunidades autónomas. Debe, pues, informarse en la Dirección General con competencias en materia de transporte terrestre de su comunidad autónoma. La comunidad autónoma anotará el certificado de aptitud profesional en el registro de empresas y actividades de transporte y expedirá a cada uno de los aspirantes que hubiesen aprobado el examen de cualificación inicial la correspondiente tarjeta de cualificación del conductor. El CAP de mercancías propias obligatorio no depende únicamente de si el transporte es público o privado, sino también del tipo de vehículo, del permiso necesario y de si la conducción constituye una parte real de la actividad profesional. Por lo tanto, es imperativo examinar cada situación individualmente antes de asumir que una empresa que maneja sus propias mercancías está exenta de esta obligación. Es importante destacar que este certificado no reemplaza a los carnés C, Q1, C+E o Q1+E. Este certificado constituye una acreditación profesional adicional para conductores de camiones y vehículos pesados dedicados al transporte por carretera. Para obtenerlo, es necesario completar una formación inicial, obtener una tarjeta en vigor y someterse a renovaciones periódicas. La norma general es clara. Si una persona conduce de manera profesional un vehículo para el que se requiere licencia Q1, C, Q1+E o C+E, generalmente necesita el CAP. El certificado es una acreditación que atestigua la capacitación del conductor en materia de seguridad vial, normativa del transporte, funcionamiento del tacógrafo, tiempos de conducción y descanso, estiba, conducción eficiente y riesgos laborales. La incertidumbre surge cuando una empresa no opera como transportista para terceros, pero sí utiliza un camión para el traslado de maquinaria, herramientas, materiales o productos propios. En este contexto, no es suficiente limitarse a afirmar que se trata de mercancías propias. Es necesario evaluar si conducir constituye una responsabilidad principal o secundaria dentro del ámbito laboral. Mercancías propias. Cuando puede haber exención. El transporte de mercancías propias puede quedar exento de la obligación del CAP en determinados supuestos, aunque no de manera sistemática. La exención se aplica generalmente cuando el vehículo se utiliza para transportar materiales, equipos o herramientas necesarios para la actividad del conductor, y la conducción no es su ocupación principal. Un caso ilustrativo sería el de un profesional que lleva herramientas o material de obra para realizar una reparación. En tal caso, el objetivo principal del trabajo no es conducir ni prestar un servicio de transporte, sino desarrollar una actividad técnica. En cambio, un empleado contratado principalmente para trasladar mercancías entre almacenes, aunque dicha mercancía sea de la propia empresa, constituye un caso diferente. La clave práctica para lograrlo es demostrar que el transporte es un servicio auxiliar. En el caso de que, durante una inspección, se observe que el conductor dedica la mayor parte de su jornada a conducir, realiza rutas constantes o desempeña funciones similares a las de un transportista profesional, la exención podría ser objeto de debate. Es en este punto donde muchas pymes cometen errores.
Esta diferencia resulta de especial importancia para profesionales autónomos, talleres, empresas de instalación, obras o mantenimiento. La cuestión no se limita a determinar la titularidad de la mercancía, sino a establecer si el trabajador utiliza el vehículo como parte integrante de su actividad profesional, o si, en la práctica, está llevando a cabo un transporte de carácter profesional. Quienes sí deben tenerlo aunque transporten carga propia. Los conductores que desempeñen sus funciones de manera regular al volante de camiones o vehículos pesados con permiso C están sujetos a la obligación de poseer el CAP, incluso en los casos en que la carga sea propiedad de la empresa. A modo ilustrativo, cabe citar un conductor que distribuye productos fabricados por la empresa, un operario que cubre rutas diarias entre delegaciones o un empleado cuya función principal sea el transporte de mercancías. Asimismo, será necesario para aquellas personas que desempeñen funciones de transporte profesional, ya sea por cuenta ajena o propia, con independencia de la naturaleza de la ruta, ya sea urbana, provincial, nacional o internacional. Es importante destacar que la falta de cruce de fronteras o la limitación a entregas locales no exime por sí misma de esta obligación. Cuando no es necesario el CAP, no es necesario tener el CAP y, por tanto, es suficiente con el permiso de conducción para conducir los siguientes vehículos, aquellos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 km por hora, los que se utilicen por los servicios de las Fuerzas Armadas, la Protección Civil, los bomberos y los cuerpos y fuerzas de seguridad, o bajo el control de las mencionadas fuerzas y organismos, los que estén siendo sometidos a pruebas en carretera para fines de mejora técnica, reparación o mantenimiento, o bien sean nuevos o transformados, y aún no se hayan puesto en circulación, los utilizados en situaciones de emergencia, o que se encuentren destinados a misiones de salvamento, los utilizados en las clases prácticas destinadas a la obtención del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional, los utilizados para realizar transporte privado particular de viajeros o mercancías, definido en el artículo 101 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres y 156 de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre. Los que transporten material o equipos para el uso del conductor en el ejercicio de su profesión, siempre que la conducción del vehículo no represente la actividad principal de dicho conductor. La valoración de su caso concreto debe hacerla la comunidad autónoma. Formación inicial, renovación y tarjeta CAP. Para obtener el CAP de mercancías, es necesario completar una formación inicial en un centro autorizado y posteriormente aprobar el examen oficial convocado por la comunidad autónoma correspondiente. La modalidad acelerada es la más común y consta de 140 horas. La ordinaria es más extensa, con 280 horas. Una vez completado satisfactoriamente el proceso de evaluación, el conductor obtendrá la tarjeta de cualificación profesional que lo acreditará como profesional competente en el ámbito de la conducción de vehículos pesados. Es muy importante que el conductor porte la tarjeta en todo momento mientras opera un vehículo sujeto a la normativa del CAP, ya que podría ser solicitada en controles de transporte y carretera. La renovación de la acreditación se lleva a cabo cada 5 años, mediante la realización de un curso de formación continua de 35 horas. Si bien no se realizará un examen final al igual que en el proceso inicial, es importante destacar que la asistencia es de carácter obligatorio. El objetivo principal de este programa es la actualización de conocimientos en áreas críticas, tales como normativa, seguridad, tacógrafo, conducción eficiente y prevención de riesgos. Es aconsejable interpretarlo como una responsabilidad profesional recurrente. La empresa debe ejercer un control riguroso sobre las fechas de caducidad, los cursos pendientes y las tarjetas que están a punto de vencer, ya que un descuido administrativo puede impedir que un conductor desempeñe su labor de manera habitual. Modalidades del CAP. ¿Qué tipo de formación necesita cada conductor? La formación depende de si el conductor obtiene el permiso antes o después de determinadas fechas. Formación inicial, obligatoria para nuevos conductores profesionales.
Formación continua. Para quienes ya tenían el permiso antes de la entrada en vigor del CAP. Transporte de personas. Permiso de después del. 10 de septiembre del 2008, curso inicial completo. Permiso de antes del. 10 de septiembre del 2008, curso reducido. Transporte de mercancías. Permiso C, después del. 10 de septiembre del 2009, curso inicial completo. Permiso C, antes del. 10 de septiembre del 2009. Formación abreviada. ¿En qué consiste el curso de formación inicial CAP? El CAP inicial tiene una duración de 140 horas, 130 horas teóricas, 10 horas prácticas en conducción o simulador. Los contenidos abarcan normativa de transporte y seguridad vial, conducción eficiente y técnicas de ahorro, prevención de riesgos, atención al pasajero en transporte de viajeros, manipulación segura de mercancías. La formación debe realizarse en un centro autorizado y con asistencia obligatoria. Formación continua, CAP renovación cada 5 años. Todos los conductores profesionales deben renovar su CAP cada 5 años mediante un curso de 35 horas. Máximo 14 horas online. No incluye examen final. Es necesario para seguir trabajando legalmente. Si el certificado caduca, el conductor no puede ejercer hasta regularizarlo. Como es el examen del CAP inicial, el examen consiste en 100 preguntas tipo test, duración 2 horas, más 1 punto por acierto, menos 0,05 por error. Se necesitan 50 puntos para aprobar. Evalúa conocimientos de normativa, seguridad, conducción racional y primeros auxilios, entre otros. Cursos de ampliación CAP, que son y cuando se necesitan. Sirven para obtener una segunda especialidad sin repetir la formación completa. Por ejemplo, conductor con CAP de mercancías puede obtener el de viajeros. Conductor con CAP de viajeros puede obtener el de mercancías. Duración: 35 horas teóricas, más 2,5 horas prácticas según el caso. Examen final de 25 preguntas. Precio del CAP de mercancías y costes habituales. Precio del CAP inicial para nuevos conductores. El coste depende del centro de formación y la comunidad autónoma, pero suele oscilar entre 800 y 1.300 euros para el CAP inicial de 140 horas. Incluye formación teórica, prácticas y tasas de examen. Precio del CAP continua, renovación cada 5 años. Este curso es más corto y económico. 130 a 300 euros para la renovación de 35 horas. Es obligatorio para mantener la habilitación activa como conductor profesional. Precio del CAP de ampliación, mercancías, viajeros. Si ya tienes una modalidad y deseas obtener la otra, 200 a 400 euros según centro y comunidad. Incluye examen final de 25 preguntas. Otros posibles costes asociados. Tasas administrativas en algunas comunidades 20, 30 euros. Reimpresión de tarjeta CAP, SIU, 25 euros. ¿Qué multa puede haber por conducir sin CAP? Conducir un vehículo con la obligación de tener el CAP y no estar en posesión de la tarjeta correspondiente puede acarrear una sanción administrativa por transporte. La responsabilidad puede afectar tanto al conductor como a la empresa si se permite o se encarga servicios sin la cualificación exigida. El problema no se limita a una mera multa económica. En el contexto de una inspección, la ausencia de documentación profesional puede comprometer la continuidad del servicio, resultar en inmovilización o generar retrasos que impliquen costes operativos. Por lo tanto, es aconsejable revisar la fecha de vencimiento de la tarjeta antes de establecer las rutas de entrega. En estos controles es imperativo distinguir entre la documentación que puede llevarse en el sistema EDGT y la que debe presentarse físicamente, especialmente en rutas internacionales. En lo que respecta a la circulación por carretera, las empresas deben atender a otros aspectos de cumplimiento, tales como el tacógrafo, los tiempos de conducción y descanso, la documentación del vehículo, la estiba de la carga y el mantenimiento preventivo. El CAP, si bien no reemplaza dichas obligaciones, forma parte del mismo marco de seguridad y control profesional. Cuando necesitas CAP y cuando no.
El análisis más riguroso implica la respuesta a 3 preguntas clave: ¿qué permiso se requiere para el vehículo? ¿Qué funciones realiza el conductor? ¿Y qué porcentaje de su jornada laboral se dedica a la conducción? En el caso de que el vehículo requiera permiso C o Q1 y el empleado conduzca como función habitual, es altamente probable que se requiera el CAP. En el caso de una conducción ocasional, destinada únicamente al transporte de herramientas o material personal hasta el lugar de trabajo, es posible que se considere una exención. No obstante, es imperativo documentar adecuadamente la actividad, ya que una inspección no tomará en cuenta únicamente la explicación verbal del conductor. Además, es crucial conservar de manera adecuada los contratos, las partes de trabajo, las órdenes de servicio y cualquier otro documento que respalde la finalidad del desplazamiento. En caso de inspección, no es suficiente afirmar que la mercancía es propia, ya que es necesario poder justificar por qué la conducción es accesoria, o, en caso contrario, por qué el conductor cuenta con CAP en vigor. Facts sobre el CAP. ¿Qué pasa si conduzco un camión sin CAP? Se considera una infracción grave y no puedes ejercer profesionalmente hasta obtenerlo o renovarlo. ¿El CAP sirve fuera de España? Sí, es válido en toda la Unión Europea, Suiza y Noruega. Es difícil aprobar el examen CAP. Requiere estudio, pero la mayoría aprueba si sigue la formación oficial y practica con exámenes tipo test. Puedo hacer el CAP online. Solo parte del curso continuo hasta 14 horas. El CAP inicial es totalmente presencial. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de que un conductor no tenga el CAP vigente es la multa y que el conductor no puede conducir hasta que lo tenga otra vez vigente. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Planificación del CAP. Hay que implementar un sistema de planificación de renovación del CAP de los conductores que nos suministre cuando el conductor tiene que renovarlo. Se recomienda realizarlo con un software que nos alerte automáticamente o utilizar el Excel. Tarjetas del CAP. Tienes que tener mucho cuidado con las tarjetas de CAP. Siempre solicita duplicados por pérdida, robo o deterioro. Comprueba cada cierto tiempo que el conductor tiene la tarjeta del CAP vigente, que debes comprobar antes de conducir. Previamente a la asignación de un vehículo pesado o autobús a un trabajador, la empresa debe realizar una revisión exhaustiva de diversos aspectos relevantes. Estos incluyen el permiso de conducir del empleado, la tarjeta CAP, la fecha de vencimiento, el tipo de ruta, la naturaleza de la carga y la función específica del empleado. En caso de surgir dudas razonables, se recomienda consultar con un centro autorizado o con una asesoría especializada en transporte. Exenciones del CAP. Hay ciertos vehículos y servicios que están exentos del CAP. Comprueba si estás exento y si tienes dudas consulta a un consultora externa o asociación del transporte. Contratación de conductores. Antes de contratar a un conductor comprueba que tiene el CAP vigente o cuando lo tiene que renovar. Debido a la falta de conductores, un incentivo para la contratación de conductores es que nuestra compañía pague la formación inicial del CAP a personas que quieran trabajar como conductores en nuestra compañía. Centro homologado. Las formaciones del CAP se tienen que realizar en un centro homologado. Exige siempre al centro de formación la documentación que lo demuestre. Asistencia obligatoria. La asistencia a las formaciones del CAP son obligatorias del conductor. Comprueba que el conductor asiste presencialmente a las formaciones. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!